Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Murillo, por la invitación. Para mí, pues la verdad es que es un gran honor seguir participando en estos diplomados. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo en la anemia por deficiencia de hierro. Y también vamos a mencionar aspectos muy importantes del metabolismo del hierro. Entonces, siempre me gusta empezar con un caso clínico bastante frecuente. Este caso, pues, se trata de una mujer de 28 años de edad. Ella es abogada de la Ciudad de México y ella, pues, consulta porque hace 6 meses inició con hipodinamia, palidez tegumentaria, ¿verdad? Posteriormente refiere presentar caída de cabello, nota las uñas frágiles y geofagia, que es pues esa necesidad de querer consumir tierra, ¿verdad? O también en este caso es geofagia, pero también estos pacientes tienden a tener algunas otras picas, algunas otras les llaman la atención consumir sustancias que son pues no muy comunes, también como el hielo, por ejemplo, que vamos a ir viendo más adelante. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, pues no tiene ninguno de importancia. En sus antecedentes personales, pues ella refiere una alimentación adecuada en cantidad y calidad, consume carnes rojas más o menos 3 veces por semana, refiere tabaquismo y alcoholismo social sin datos de abuso, niega enfermedades crónico-degenerativas, es nuligesta y su fecha de última menstruación fue el 15 de agosto del 2021. Ya refiere pues un ritmo regular cada 28 días de los periodos menstruales que duran más o menos 7 días, pero refiere que menos de 6 a 7 toallas sanitarias diarias empapadas durante los primeros 5 días del ciclo. Entonces, a la exploración física, pues la verdad es que los signos vitales dentro de límites normales, lo que llama la atención, pues es la palidez mucotegumentaria, ¿verdad? Es decir, de las escleras, también de las palmas de las manos, se observa un cabello mal hidratado, con caída fácil, las mucosas pues bien hidratadas, se observa la lengua pálida, no se palpan adenomegalias, ¿verdad? Y el precordio o a la exploración cardíaca, pues es rítmica, con un poquito de tendencia a la taquicardia, no se auscultan soplos y a nivel pulmonar sin alteraciones, el abdomen también pues sin alteraciones, no se palpan ni hepato ni esplenomegalia, y en las extremidades superiores pues llama la atención que las palmas de las manos están más pálidas y se observa un signo denominado coiloniquia, que es la coloración eh, oxidada o café de las uñas y que pues llama bastante la atención. Entonces se les solicitan estudios de laboratorios en el cual pues tenemos una biometría hemática en donde observamos una hemoglobina de 8 gramos por decilitro que está baja, evaluamos seguidamente al ver que tenemos una anemia, nos toca pues evaluar qué características tiene, vemos que el volumen corpuscular medio también está bajo en 66, la hemoglobina corpuscular media también está en 22, está disminuida y el ancho de distribución eritrocitaria está aumentado en un 25%. La serie blanca y las plaquetas están normales, un poquito elevadas las plaquetas, pero no es un dato muy llamativo, una química sanguínea dentro de parámetros normales. Entonces, siempre que tenemos una paciente con historia de pérdidas, en este caso, por ejemplo, pérdidas menstruales, pero pueden ser gastrointestinales también, y con anemia, con volúmenes bajos, es decir, microcítica hipocrómica, entonces, pues el paso a seguir es pedir un perfil de hierro. En esta paciente el hierro sérico estaba disminuido en 15 microgramos por decilitro, el rango normal. Teníamos una ferritina también disminuida, que es la que nos da el depósito o las reservas de hierro, y la transferrina en 120, que también está disminuida. El índice de saturación de transferrina también está baja y la capacidad total de fijación de hierro está aumentada en 700 microgramos por
por decilitro. Entonces, a esta paciente se le realiza un frotis de sangre periférica, que es el que vemos acá, en donde podemos observar anulocitosis, es decir, que la coloración de los eritrocitos está bastante disminuida, en donde únicamente observamos pues un anillo, ¿verdad? Y es a lo que se denomina anulocitosis, se ven más pequeños del tamaño normal y obviamente la coloración está disminuida. Entonces, debido a estos hallazgos, los datos de laboratorio y la historia clínica, se le solicita una tinción supravital con azul de metileno, en donde vemos acá en esta imagen, pues los reticulocitos, los cuales tenemos que, para calcularlos, ¿verdad? Con esta tinción es mediante esta fórmula, es el número de reticulocitos que contamos en un campo dividido el número de los hematíes contados en el mismo campo por 100 y nos da el porcentaje de reticulocitos que también nos sirve para el diagnóstico de, por ejemplo, diferenciar los tipos de anemias y saber ante qué cuadro estamos. Entonces, a este paciente se le hizo el diagnóstico de una anemia ferropénica. Y pues ya entrando en el tema de la anemia por deficiencia de hierro, sabemos que pues las anemias representan o afectan más o menos a un tercio de la población a nivel mundial, siendo pues la más frecuente de todas las anemias, la anemia por deficiencia de hierro. Este es un tema muy importante porque se ha demostrado que la anemia por deficiencia de hierro pues puede afectar en la mortalidad materna e infantil. Ha demostrado también que afecta el rendimiento físico y es una de las principales causas de derivación a profesionales de salud. Las poblaciones que están en mayor riesgo de presentar una anemia ferropénica son los niños de 0 a 5 años, las mujeres en edad fértil y las embarazadas. Sin embargo, pues también debemos de tener en cuenta este tipo de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca crónica, los pacientes con cáncer y también con enfermedad inflamatoria intestinal. Además de esto, sabemos que cuando nosotros pensamos en una anemia por deficiencia de hierro, siempre debemos de pedir como un perfil de estudios para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que debemos de solicitar ferritina sérica, una saturación de transferrina. Los receptores de transferrina solubles los mencionan, pero en nuestro medio no los hacemos de rutina. El índice de receptor de transferrina soluble y ferritina también nos lo indica la literatura, pero es poco accesible en algunos laboratorios. Y los índices clásicos de los eritrocitos en la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, no es solo pedir toda una serie de laboratorios para poder llegar al diagnóstico, sino que lo importante en este tipo de anemias es buscar la causa que está llevando a la anemia, dar tratamiento, prevención, empatizar mucho en la fortificación de alimentos y suplementos con hierro. Durante muchos años, pues el tratamiento de hierro por vía oral ha sido el tratamiento de primera línea. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que los preparados de hierro intravenoso pues han demostrado reponer de una forma más eficaz y más rápida las reservas de hierro. Cuando nosotros hablamos de deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro, que son dos conceptos diferentes, pues tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. La deficiencia de hierro, que puede ser absoluta o funcional. Hablamos de una deficiencia de hierro absoluta cuando pues las reservas de hierro corporal están bajas, pues están agotadas, a diferencia de una deficiencia de hierro funcional, en donde se ha demostrado que las reservas corporales de hierro están normales o aumentadas, pero el suministro de hierro a la médula ósea es inadecuado, que vamos a explicar más adelante. Actualmente la hexidina pues juega un papel muy importante en el y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro porque pues es una proteína que ha demostrado tener una gran importancia en todo el metabolismo del hierro que vamos a explicar también en las siguientes diapositivas. Sabemos que el hierro pues juega un papel muy importante en el organismo porque pues ha demostrado que tiene funciones vitales en la respiración, en la producción de energía, en la síntesis de ADN y en la proliferación celular. Además de esto está demostrado que el cuerpo está altamente capacitado para poder
detectar la sobrecarga de hierro, así como en el caso de la anemia por deficiencia de hierro, un déficit de esta, porque pues obviamente no es normal que haya exceso de hierro, al igual que la deficiencia. Sabemos que los niveles excesivos de hierro pues son tóxicos para el organismo y está descrito que la absorción normal diaria es de 1 a 2 miligramos proveniente de los alimentos y el hierro necesario es de 25 miligramos al día y los macrófagos pues están encargados de reciclar hierro y también juegan un papel bastante importante y es acá donde nos mencionan que pues la hepcidina es un regulador importante del hierro corporal para mantenerlo en rangos normales, es decir, la hepcidina es como un termostato que nos ayuda a que no haya exceso de hierro, que es tóxico, ni tampoco que haya deficiencia, porque juega un papel muy importante en algunas funciones del cuerpo. Antes de tener una anemia por deficiencia de hierro, siempre va a haber una deficiencia de hierro, es decir, tenemos una reducción de las reservas de hierro sin que haya anemia, pero si esta deficiencia de las reservas persiste, pues ya vamos a tener una anemia por deficiencia de hierro, si este persiste, pues obviamente sin progresión. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos una anemia por deficiencia de hierro, vemos que tenemos niveles bajos de hierro, tenemos anemia y vamos a encontrar en dosis de sangre periférica, glóbulos rojos, microcíticos e hipocrómicos. Entonces, para continuar, sabemos que la eritropoyesis restringida al hierro, pues básicamente este es un concepto también bastante importante porque este habla de que el suministro de hierro a los precursores eritroides va a estar afectado sin importar cuán repletas estén las reservas o no, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en pacientes con anemia por inflamación crónica, trastornos autoinmunes, pacientes con cáncer, infecciones, también en ancianos o en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y cuando hablamos de una deficiencia funcional de hierro, esto quiere decir que vamos a tener una eritropoyesis pobre de hierro porque la movilización de hierro es insuficiente a mayores demandas y esto lo podemos ver en aquellos pacientes que utilizan agentes estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, está escrito que la anemia en general y sobre todo la anemia por deficiencia de hierro es un problema global de salud. Desde hace muchos años se realizó un estudio en donde evaluaron los niveles de hemoglobina en las poblaciones de riesgo, que ya vimos que son las embarazadas, los niños de 0 a 5 años y las mujeres en edad fértil que no están embarazadas. Entonces, pues ellos acá nos ponían los datos en donde que pues los niños de 0 a 5 años hasta un 43% tenían anemia por deficiencia de hierro, las embarazadas un 38% y en menor frecuencia las mujeres en edad fértil. Está descrito que pues la deficiencia de hierro afecta alrededor del mundo más o menos a 2 billones de personas, siendo pues la deficiencia de hierro la más frecuente de todas las anemias y que la causa de esta pues va a depender de un país a otro. Por ejemplo, en los países en desarrollo se ha descrito que la causa puede ser una ingesta dietética insuficiente o pérdidas de sangre, a diferencia de los países de altos ingresos, en donde pues las causas de la anemia van a ser más por factores asociados como una dieta vegetariana, pérdidas crónicas de sangre o procesos de mala absorción y por lo tanto en algunas literaturas mencionan que es más difícil tratar una anemia por deficiencia de hierro en un país de ingresos altos por las causas que lo originan, a diferencia de tratar una anemia por deficiencia de hierro en países en desarrollo, porque sabemos que más siempre va, o con mayor frecuencia va a ser una dieta insuficiente, entonces con dar suplemento logramos controlar el problema, a diferencia de cambiarle el estilo de vida a una persona que es vegetariana, por ejemplo. En esta gráfica, pues vemos la prevalencia de la anemia en niños de 0 a 5 años. Vemos cómo en los países de África una prevalencia arriba del 60% de anemia en esta población,
¿verdad? De un 40 a un 60% también la vemos en estos países. Si nos vamos a América Latina, vemos que la mayoría de países tienen una prevalencia en esta edad de un 20 a un 40%, y vemos cómo cambia un poco la gráfica de la prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas. Vemos que igual en África pues siguen siendo los países que tienen mayor prevalencia de anemia por deficiencia de hierro. En Latinoamérica igual, un 20 a un 40%. Esta prevalencia, como vemos, disminuye en las mujeres en edad fértil que no están embarazadas, pero igual, ¿verdad? En estos continentes de África, pues vemos que los países tienen pues mayor prevalencia de anemia por deficiencia de hierro, probablemente por el estilo de vida, la dieta insuficiente, ¿verdad? Que es un factor bastante importante. Y en América, pues tenemos menos del 20% en la mayoría de los países de prevalencia de anemia en esta población. Entonces, es cuando empezamos nosotros a hablar de algo muy importante, que es la modificación de la homeostasis en el hierro, en la deficiencia de hierro. Sabemos que los mecanismos a través de los cuales nosotros adquirimos hierro, pues están regulados por controles hemostáticos, y es acá donde juega un papel muy importante la epsidina, que es una proteína, una hormona peptídica que se sintetiza en su mayoría en el hígado, pero no exclusivamente en este órgano, y además que es considerado un reactante de fase aguda, lo que hace es que nos va a venir a regular las fluctuaciones de los niveles plasmáticos de hierro, ¿verdad? Va a venir a regular que el hierro se absorba a nivel de los enterocitos o a nivel de los macrófagos en el vaso, y lo que va a hacer la epsidina es que va a provocar una degradación de la ferroportina, que es una puerta que permite que el hierro pueda ser exportado a los diferentes órganos e ir a cumplir su función. Pero es muy importante también tener en cuenta que pues la epsidina regula todo, pero también vamos a tener casos en los cuales la expresión de la epsidina se ve incrementada, como por ejemplo cuando hay una sobrecarga de hierro, un proceso inflamatorio o una infección, ¿verdad? Y la expresión de la epsidina va a estar suprimido en casos de la expansión de eritropoyesis, cuando hay una deficiencia de hierro o hipoxia tisular. Esto a través de señales enviadas desde la médula ósea, el hígado, tejido muscular y adipocitos, a diferencia de que cuando estos procesos incrementan la expresión de la epsidina, pues esta va a estar regulado por la expresión de citocinas inflamatorias, sobre todo la interleucina 6, el secuestro de hierro y un suministro reducido de hierro a la eritropoyetina, pues van a hacer que la expresión de esta se incremente para regular el hierro o se suprima para permitir que el hierro salga con mayor facilidad. Además de esto, sabemos que, por ejemplo, las niñas y las mujeres jóvenes van a tener niveles más bajos de epsidina en comparación con los hombres o las mujeres posmenopáusicas, y que estos niveles de epsidina van a estar de la mano o están altamente relacionados con los niveles séricos de ferritina. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una deficiencia de hierro? Lo que sucede es que la epsidina o la transcripción o la expresión de la epsidina se suprime para permitir una mayor absorción y que éste pueda ser liberado de las reservas corporales y que el hierro salga y pueda ir a cumplir su función. Pero para todo esto es muy importante que pues haya una adecuada función de la captación intestinal de hierro a través de un transportador de metales divalentes, que es una proteína situada en la membrana apical de los enterocitos, que es la que permite que el hierro que va de los alimentos o de los medicamentos pueda ser absorbido. Y también juega un papel muy importante el factor inducible por hipoxia 2 alfa, porque estimula a este transportador o a esta puerta para que deje entrar más hierro, y también a nivel renal, pues el factor inducible por hipoxia 2 alfa hace que se incremente la expresión de la eritropoyetina y poder así generar más glóbulos rojos. Y esto lo vemos acá en esta imagen, que es muy importante porque vemos que todo el metabolismo del hierro gira alrededor de la epsidina, ¿verdad? Como mencionamos, este es un hepatocito, ¿verdad? Mencionamos que la epsidina se sintetiza principalmente en el hígado y hay varios factores que hacen que pues esta se suprima,
o aumente su expresión, dependiendo de la cantidad de hierro. Cuando nosotros tenemos una anemia, pues la hipoxia secundaria a esta anemia hace que se incremente a nivel renal el factor inducible por hipoxia 2 alfa. Entonces, esta proteína a nivel renal lo que hace es que estimula la producción de eritropoyetina a nivel renal, y la eritropoyetina a nivel de la médula ósea pues va a generar o incrementar la eritropoyesis. Entonces, pues la eritropoyesis va a empezar a generar al final de toda la producción de la serie roja glóbulos rojos, pero van a ser glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos porque tenemos un estado de anemia, de deficiencia de hierro, y por lo tanto estos eritrocitos al final van a ser captados por los macrófagos esplénicos, pero estos eritrocitos que ya están un poquito viejitos y ya no son funcionales, pues los capta el macrófago y guarda o almacena el hierro de estos glóbulos rojos, y por lo tanto también tienen reservas de hierro que son funcionales en algún momento. ¿Qué sucede también a nivel del enterocito? Acá tenemos representado un enterocito. Sabemos que la mayor cantidad de hierro se va a absorber en el duodeno, ¿verdad? Y la primera porción del yeyuno. Pero la absorción de hierro a nivel intestinal es bastante compleja porque se requiere de muchos receptores, de muchas puertas de entradas y salidas para que el hierro pueda absorberse adecuadamente y pueda ser utilizado de una manera correcta. Entonces, acá en el enterocito tenemos, por ejemplo, el hierro que nosotros adquirimos de los alimentos, va y llega al enterocito, al duodeno o la primera porción del yeyuno, y en esta membrana apical, en la luz intestinal, tenemos este transportador de metales divalentes que funciona prácticamente como un embudo que permite que el hierro entre al enterocito. Aquí puede ser almacenado como ferritina o pues puede salir dependiendo de la señal que reciba la ferroportina por parte de la epsidina, permite que el hierro salga y pues llegue a los diferentes tejidos a cumplir su función. Sabemos además que cuando hay una deficiencia de hierro, la expresión de la epsidina se suprime, ¿verdad? Entonces, esta expresión de la epsidina lo que hace es que se libere apotransferrina, que es transferrina, pero no unida al hierro, y esta pues salga y pueda captar el hierro que liberan los enterocitos o que se adquiere del reciclaje o de la eritropoyesis, y esta pues pueda llegar a los diferentes órganos como corazón y músculo esquelético principalmente, para poder llegar a hacer las funciones vitales que el hierro tiene. Entonces, además de esto, en esta tabla, pues vemos las causas de la deficiencia de hierro. Son muchas las causas que nos pueden llevar a la deficiencia de hierro. Tenemos causas fisiológicas como el incremento o un incremento de la demanda que puede verse, por ejemplo, durante la infancia, la adolescencia por el crecimiento rápido, pérdidas menstruales o durante el embarazo, también aquellas personas que tienden a donar sangre con mucha frecuencia. Causas ambientales, sobre todo la dieta insuficiente, la malnutrición, las dietas veganas o vegetarianas o dietas pobres en hierro. Y dentro de las causas patológicas tenemos, por ejemplo, una disminución de la absorción, por ejemplo, en pacientes que han tenido gastrectomías, que han sido sometidos a cirugías abdominales o intestinales, por ejemplo, las cirugías bariátricas, infecciones por Helicobacter pylori o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Colitis ulcerativa también. También otras causas son las pérdidas crónicas de sangre, sobre todo a nivel gastrointestinal, genitourinario, y también enfermedades hematológicas que puedan incrementar pérdidas de sangre, y por lo tanto obviamente vamos a tener una deficiencia de hierro. También pueden haber causas relacionadas a medicamentos, por ejemplo, los glucocorticoides, los salicilatos, los AINES y los inhibidores de bomba de protones, pues mostrados ser causa de una deficiencia de hierro. Las causas genéticas, como vamos a mencionar más adelante, una deficiencia de hierro refractaria al hierro, es decir, pacientes que no responden a tratamiento, y la eritropoyesis restringida al hierro, por ejemplo, aquellos pacientes que reciben agentes
antes de la eritropoyesis o que lo vemos más en pacientes con enfermedad renal crónica. Y otro aspecto muy importante de mencionar es que hay factores que van a favorecer la absorción o pues van a enlentecer o inhibir la absorción de hierro, ¿verdad? Estos pueden ser, por ejemplo, las comidas ricas en calcio, los taninos del té o los fitatos también de los cereales han demostrado que disminuyen la absorción del hierro o interfieren en la absorción de esto y por lo tanto se deben de evitar el consumo de estos alimentos cuando recibimos tratamiento rico en hierro. Pues se ha demostrado también que el ácido ascórbico y, por ejemplo, las legumbres pueden ayudar, favorecer la absorción del hierro y es algo muy importante que no parece tener mayor relevancia, pero si vemos el metabolismo del hierro, que es muy complejo, tiene bastante repercusión. Y esta es una tabla en donde vemos pues los alimentos que contienen más cantidad de hierro y que también son muy importantes tenerlos en cuenta porque no solo debemos dejar tratamiento ante una deficiencia de hierro, sino debemos de también dar aporte con la nutrición y a largo plazo, pues evitar una segunda recaída de una anemia por deficiencia de hierro y es muy importante también dar un plan educacional a los pacientes. Entonces, como les mencionaba, puede haber también una anemia por deficiencia de hierro resistente al hierro, es decir, que sabemos que hay una, en este caso, una homeostasis sistémica del hierro, pero que está afectada por un trastorno autosómico recesivo, ¿verdad? Y que es bastante raro ver una anemia por deficiencia de hierro resistente al hierro, pero la debemos de sospechar, sobre todo en aquellos pacientes en quienes consideramos que el tratamiento es refractario, es decir, que la hemoglobina incremente menos de 1 gramo por decilitro después de 4 a 6 semanas de recibir tratamiento con hierro por vía oral, ¿verdad? Como mencionamos, este es un trastorno autosómico recesivo muy raro en donde pues algunas alteraciones de algunas proteínas a nivel genético pues nos pueden llevar a este evento, pero que es bastante raro, pero en aquellos pacientes que no responden debemos de sospecharlo. Entonces, ¿cómo debemos de abordar a estos pacientes? Sabemos que son pacientes que no van a responder al tratamiento por vía oral. También otro aspecto muy importante es que en la hematología o en la biometría hemática vamos a ver una microcitosis muy marcada, la saturación de transferrina va a estar baja, pero el valor de la ferritina va a estar normal y los niveles de epsidina van a estar altos. Sabemos que pues los niveles de epsidina no los pedimos como un parámetro de rutina para una deficiencia de hierro, pero si empezamos a sospechar que nuestro paciente no responde al tratamiento, podríamos de tenerlo en cuenta y el diagnóstico se hace a través de la secuenciación de la matriptasa 2, que es esta proteína, y pues sería de buscar la secuenciación de esta, pero sabemos que se presenta en menos del 1% de los pacientes con deficiencia de hierro, entonces no aparece dentro de las guías como un parámetro que se deba evaluar de rutina, pero a través de este estudio es que hacemos el diagnóstico. Solo si lo sospechamos o estamos pensando que el paciente pueda tener este problema. Otro aspecto muy importante es aquellos pacientes con gastrectomías, ya sea parcial o total. Estos pacientes van a tener resistencia al hierro por vía oral. También aquellos pacientes con cirugía bariátrica o que tengan derivación gástrica en Gede-Rhodes van a tener una deficiencia de hierro y esto pues requiere un monitoreo de por vida porque pues obviamente al tener alguna cirugía gastrointestinal sabemos que a ese nivel se absorbe el hierro y por lo tanto vamos a tener siempre una deficiencia de hierro, ¿verdad? Y que muy pocas veces va a responder al tratamiento. También pacientes con infecciones por Helicobacter pylori disminuye la absorción del hierro, reduce la biodisponibilidad de la vitamina C y además que se provocan microerosiones que puedan estar generando sangrados constantes y por lo tanto a largo plazo pues generar una deficiencia de hierro. También debemos de tener mucho cuidado con el monitoreo del hierro en pacientes con enfermedades celíacas, gastritis o enfermedades inflamatorias intestinales que son autoinmunes, que se escuchan raras pero son bastante frecuentes y pueden tener también deficiencias de hierro porque
ahí es donde se absorbe la mayor cantidad de hierro. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, sabemos que las manifestaciones son muy variadas, ¿verdad? Y van a variar de un paciente a otro, no todos se presentan con el mismo cuadro. Entonces, podemos tener síntomas como cefalea, fatiga, mareo, cansancio, ¿verdad? Con más sueño, que son algunos de los síntomas leves y algunos síntomas un poquito más específicos. Puede ser, por ejemplo, la caída de cabello, la lengua atrófica, el síndrome de piernas inquietas, que sucede más durante la noche, también podemos ver alteraciones cardíacas dependiendo del grado de anemia, alteraciones neurocognitivas, vértigos, y entre más severa es la anemia, pues obviamente más graves van a ser los síntomas. En algunos pacientes podemos llegar a ver inestabilidad hemodinámica, síncopes o desmayos, ¿verdad? Y la coiloniquia, ¿verdad? Que es la coloración como oxidada o café de las uñas, y algunas otras manifestaciones. La pica que les mencionaba, estos pacientes tienden a tener la necesidad de comer, por ejemplo, tierra o hielo, masticar el hielo, y que muchas veces nosotros no lo interrogamos y lo pasamos por alto, pero son datos que si uno los pregunta, obviamente el paciente los puede referir y nos puede orientar el diagnóstico en caso de que no sepamos qué tipo de anemia es la que estamos teniendo. Y este cuadro también es bastante interesante porque nos pone los diferentes escenarios en los cuales nosotros vamos a tener en este tema. Por ejemplo, si tenemos solo una deficiencia de hierro, ¿verdad? Vamos a ver que el hierro sérico va a estar bajo, pero la hemoglobina va a estar normal porque tenemos una deficiencia de hierro. Todavía no tenemos anemia, los volúmenes corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media van a estar normales, y una deficiencia funcional del hierro, pues acá podemos tener el hierro normal o bajo, la transferrina, la saturación de la transferrina puede estar también normal o disminuida, pero seguimos teniendo una hemoglobina normal con volúmenes normales. Cuando ya tenemos una anemia por deficiencia de hierro, vamos a tener en los parámetros un hierro sérico bajo, una saturación de transferrina baja, la ferritina va a estar baja, a diferencia de la deficiencia funcional, en donde pues la ferritina va a estar, por ejemplo, normal, o en otros casos, como en la enfermedad crónica, va a estar aumentada. La hemoglobina aquí sí ya va a estar disminuida, con lo característico de una anemia por deficiencia de hierro, que pues son volúmenes corpusculares bajos. Vamos a tener el conteo de reticulocitos también disminuido, ¿verdad? Y cuando hablamos de una anemia por deficiencia de hierro resistente al hierro, pues vamos a ver acá que el valor de la hepcidina va a estar normal aumentada, y lo que mencionamos, los volúmenes en la biometría hemática van a estar severamente disminuidos. O en una enfermedad crónica, pues acá también nos ponen los diferentes parámetros. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hablar de tratamiento, sabemos que durante muchos años, desde 1624, por ejemplo, fue Thomas Sydenham quien por primera vez utilizó las sales orales de hierro, que en esa época, cuando él las distribuía más para el tratamiento de la clorosis, que en ese momento así se denominaba, y que era considerado como un problema histérico más que una deficiencia de hierro. Entonces sabemos que a lo largo del tiempo, pues los primeros compuestos de hierro intravenosos, pues fue el sacárido de hierro, y sabemos que las formulaciones tanto orales como intravenosas están muy lejos de ser las ideales, tanto por alteraciones de la tolerabilidad descritas en el hierro por vía oral, como pues la seguridad de los preparados por hierro intravenoso, y la farmacocinética del hierro por vía oral y del hierro intravenoso son bastante diferentes, y las vamos a explicar con esta imagen. Cuando nosotros administramos hierro por vía oral, pues este llega al estómago, pero es muy importante que para que empiece la absorción del hierro a nivel del estómago, pues tengamos un pH ácido para que este hierro pueda oxidarse y pueda llegar al duodeno, ¿verdad? Y la primera porción del yeyuno, que es donde se va a absorber.
pero aquí en el duodeno y en el yeyuno sabemos que los enterocitos, que son las células de la luz intestinal, son las que van a permitir la entrada o salida del hierro y por lo tanto cualquier alteración a nivel intestinal obviamente pues no va a dejar que este hierro se absorba a este nivel y el hierro que queda en secundarios que los pacientes refieren con el hierro por vía oral, como por ejemplo las náuseas, los vómitos, incluso algunos pacientes refieren diarrea o el sabor metálico, pero es porque el hierro no se está absorbiendo y es porque hay alguna alteración que no está dejando que el hierro pues se pueda absorber. ¿Qué sucede cuando nosotros administramos hierro por vía intravenosa? Prácticamente vemos que el hierro intravenoso está compuesto por este complejo de hierro carbohidrato, ¿verdad? Este es un complejo que al inyectarse en el torrente sanguíneo es captado por los macrófagos a nivel del vaso, a nivel esplénico, y una vez que este complejo es absorbido por los macrófagos, se libera, se separa y entonces acá, al igual que en los enterocitos, tenemos la ferroportina, que es la puerta que permite que el hierro salga al organismo, a los demás órganos y pueda ir a cumplir su función, es decir, que llegue al plasma y cumpla su función. Entonces, la ferroportina permite la salida del hierro, pues este continúa su paso en la circulación y llega a los diferentes órganos, pero vemos que tenemos la ferroportina tanto en los macrófagos como en los enterocitos y la hepcidina pues juega un papel muy importante porque ante una deficiencia de hierro obviamente la expresión de la hepcidina va a estar suprimida, pero por ejemplo factores como sepsis grave o un proceso inflamatorio, pues la hepcidina va a estar normal o incrementada y por lo tanto va a bloquear la salida del hierro a la circulación y por lo tanto vemos que pues obviamente la forma de la farmacocinética del hierro tanto oral como intravenoso es bastante compleja porque depende de varios factores. Además de esto, pues sabemos que la terapia con hierro oral, pues se ha descrito que puede ser fácil, es más barata, pero a menudo o no siempre resulta efectivo. Sabemos que el hierro por vía oral puede administrarse para aquellas anemias leves a moderadas, mayores a 11 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿verdad? Una anemia moderada, menor a 10, pero mayor a 8, ¿verdad? Y en aquellos pacientes con una anemia por deficiencia de hierro severa, es decir, menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina, independientemente de la causa, hay indicación de usar compuestos de hierro por vía intravenoso porque sabemos que son más rápidos y eficaces. ¿Verdad? Para aquellos pacientes severamente sintomáticos, por ejemplo, que tengan inestabilidad hemodinámica o signos de isquemia miocárdica, indicada la transfusión de glóbulos rojos. Además de esto, en el mercado pues vamos a encontrar una gran cantidad de tratamiento para el hierro, ¿verdad? En diferentes presentaciones, desde píldoras, podemos encontrarlo en forma de tabletas efervescentes o jarabes que pues van a servir para suplementar esta deficiencia de hierro. Otra cosa importante es que el hierro lo podemos encontrar en dos estados, en estado férrico, ¿verdad? O en estado ferroso o el estado reducido. Generalmente la mayoría de los preparados de hierro por vía oral que venden en el mercado o que se comercializan es en estado ferroso porque obviamente entra mucho más fácil al enterocito y es mucho más fácil que se absorba. ¿Verdad? El hierro farmacológico, pues lo podemos adquirir en estado ferroso, pero el hierro hemo también, o sea, el hierro también lo podemos encontrar en estado hemo y no hemo, ¿verdad? El hierro hemo es el que obtenemos principalmente de las carnes rojas o del pescado, y este hierro hemo puede entrar directamente también al enterocito y se absorbe mucho más fácil, a diferencia del hierro no hemo, ¿verdad? Que es el que encontramos en los vegetales verdes, en las espinacas, en todas las legumbres verdes, tienen hierro, pero es no hemo y por lo tanto cuesta mucho más que entre al enterocito. Y esto lo vemos acá en esta imagen, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos un enterocito y esta es la luz intestinal, es la membrana apical del enterocito.
El hierro que nosotros ingerimos de los alimentos, por ejemplo, la mayoría, si no es en carnes, va a estar en estado férrico, ¿verdad? Pero para que el hierro pueda entrar al enterocito, siempre debe estar en estado ferroso, ¿verdad? Porque este transportador de metales divalentes, que como lo vemos es un embudo que permite la entrada, no solo permite la entrada de hierro, sino también permite la entrada de otros metales y por lo tanto el hierro tiene que competir por poder ingresar al enterocito. Y para esto tenemos una enzima en la luz apical del enterocito, que es el citocromo B duodenal, que convierte el hierro en estado férrico a estado ferroso para que éste pueda ingresar. Vemos que el hierro hemo ingresa de forma directa y por la enzima hemoxigenasa 1, pues este se separa, se libera y el hierro pues queda disponible en el enterocito. Hierro, pues este puede almacenarse en forma de ferritina, es decir, como reserva de hierro, o puede salir a través de la ferroportina, que es el otro embudo o la otra puerta de salida en la membrana vasolateral del enterocito, y esta ferroportina está mediada o recibe señales de la epsidina, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una deficiencia de hierro, la expresión de la epsidina se suprime, es decir, baja y por lo tanto abre esta puerta de salida para que el hierro pueda salir a la circulación. Pero el hierro cuando sale, ¿verdad? A través de la ferroportina tenemos acá otra enzima, que es la efastina. Esta lo que hace es que vuelve a convertir el hierro de estado ferroso a estado férrico, porque el hierro en estado ferroso no puede ser transportado, ¿verdad? Entonces, en la circulación, el hierro vuelve a ingresar en estado férrico, ¿verdad? Porque se vuelve a oxidar por esta enzima para que pueda unirse a la apotransferrina y convertirse en transferrina y así pues transportarse a los diferentes órganos, llega al hígado, al vaso, a la médula y pueda ejercer sus funciones. Entonces, este prácticamente es el metabolismo del hierro y vemos que es muy complejo porque requiere de muchas señales, de muchas puertas de entrada y salida para que éste pueda poder absorberse de una forma adecuada. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna lesión, alguna alteración gastrointestinal en duodeno y yeyuno, pues obviamente todas estas puertas de entrada, estas enzimas, se afectan y por lo tanto el hierro no se absorbe y en esos casos puede ser necesario el uso de hierro intravenoso porque por más vía oral que estemos administrando, este nunca se va a absorber porque vemos que es muy complejo y requiere pues de un estado adecuado de todas las enzimas y todas las señales que interactúan. En esta tabla, entonces, ya vemos los principales preparados de hierro por vía oral que se comercializan, ¿verdad? Los podemos encontrar en forma de sulfato ferroso, gluconato ferroso o fumarato ferroso. Pero lo importante de los preparados de hierro es la cantidad de hierro elemental que trae cada tableta. Sabemos que la dosis recomendada diaria es más o menos de 100 a 200 miligramos al día, que pueden ser divididos en dos dosis, por ejemplo. Pero lo más importante es, por ejemplo, las tabletas o cápsulas de sulfato ferroso, las podemos encontrar de 105, de 330 miligramos, pero lo que tenemos que ver es de estos 330 miligramos, cuánto es el hierro elemental que trae. Por ejemplo, estos de 330 miligramos el hierro elemental realmente solo son 105 miligramos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque cada tableta o cápsula tiene generalmente solo un 20 o un 30% del mineral total de lo que los miligramos que trae. Por ejemplo, el gluconato ferroso, vemos que, por ejemplo, hay tabletas efervescentes de 695 miligramos, pero realmente esa tableta solo trae 30 miligramos de hierro elemental. Entonces, esa es la dosis que nosotros tenemos que dar. El hierro elemental, no no guiarnos por los miligramos totales que trae. El fumarato ferroso, que por ejemplo es el Autrin, este trae tabletas por ejemplo, de 325 miligramos, pero realmente traen solo 106 miligramos de hierro elemental y eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando recetamos hierro y la cantidad que vamos a recetar, ¿verdad? Porque creemos que estamos dando 300, pero realmente no es eso el hierro que de verdad estamos administrando. Entonces, tenemos que pues la receta tradicional
de hierro. Sabemos que muchos médicos tienden a tratar las anemias por deficiencia de hierro, pero vemos que es un mecanismo bastante completo y no debemos de tomarlo como una receta que ya está establecida, sino debemos de tener en cuenta el hierro elemental, debemos de reemplazar las reservas y no mejorar solamente la hemoglobina. Entonces, sabemos que las preparaciones bivalentes de hierro oral debemos de evaluar cuánto contenido de hierro elemental trae cada una. Generalmente solo traen un 30% de hierro elemental y si la dosis diaria recomendada es de 100 a 200 miligramos, por ejemplo, podemos administrar 2 o 3 tabletas, por ejemplo, de sulfato ferroso con el estómago vacío para que haya acidez estomacal y se pueda oxidar este hierro y favorecer, por ejemplo, la absorción. Además de esto, debemos de tener en cuenta la efectividad de la absorción. Por ejemplo, la absorción de las sales ferrosas, aunque no hay estudios que realmente digan o demuestren que el ácido ascórbico sí mejora la absorción, es bastante aceptable administrarlo junto a ácido ascórbico y las sales ferrosas para favorecer la absorción. Y debemos de tener en cuenta en aquellos pacientes que, por ejemplo, consumen muchos medicamentos, sobre todo pacientes de la tercera edad que tienen polifarmacia y debemos de tener en cuenta esto porque el hierro también se puede interferir su absorción con tanto medicamento. Por ejemplo, los antiácidos o los inhibidores de bomba de protones pueden alterar la respuesta de la absorción del hierro. ¿Y cómo la vamos a evaluar? Pues la respuesta óptima al hierro oral es que este incremente al menos 2 gramos por decilitro luego de 3 semanas de iniciado el tratamiento de hierro por vía oral. Entonces, el objetivo final es mejorar las reservas de hierro, ¿verdad? Lograr una ferritina mayor a 100 microgramos por litro después de 3 meses. No solo normalizar la hemoglobina y decir el paciente ya no tiene anemia, sino el objetivo de suspender el tratamiento es mejorar las reservas de hierro, ¿verdad? Que es lo más importante en estos, porque si detenemos el tratamiento de forma temprana, que esto se ha visto, por ejemplo, en mujeres jóvenes premenopáusicas con alteraciones menstruales, solo se logra normalizar la hemoglobina, se suspende, pero pues no logramos completar las reservas y es una causa bastante frecuente de recurrencia de este trastorno. ¿Verdad? Cuando la hemoglobina aumenta menos de 1 gramo por decilitro después de 3 semanas, podemos pensar en una refractariedad al hierro o descartar algunas otras enfermedades autoinmunes a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Un tratamiento que está muy lejos de ser ideal, y es muy cierto, porque el tratamiento por vía oral ha demostrado tener muchos efectos secundarios, por ejemplo, un sabor metálico, náuseas, vómitos, la acidez estomacal, el dolor en epigastrio, el estreñimiento o algunos pacientes al contrario pueden manifestar diarrea. Entonces, esto ha sido una causa bastante frecuente de suspensión del tratamiento y por lo tanto obviamente no resolver el cuadro. Estos efectos secundarios, como les mencionaba, están dados principalmente por la toxicidad directa del hierro que no se absorbe en la mucosa intestinal. Sabemos que si hay algo que no deja que el hierro se absorba, este se queda en la luz intestinal y empieza a provocar efectos secundarios. Y esto se ha demostrado en varios estudios en donde hasta un 30 o un 70% de los pacientes que reciben hierro por vía oral tienen efectos secundarios gastrointestinales. Entonces, esto pues reduce la adherencia al tratamiento, hace que se prolongue más y obviamente es un tratamiento insuficiente. Otras alteraciones que pueden generar que el tratamiento no sea efectivo son cambios en la microbiota intestinal, ¿verdad? También pacientes en países de bajos ingresos que tienen muchos altos índices de nutrición. Ellos reciben muchas donaciones de alimentos fortificados, obviamente son fórmulas o vitaminas que tienen mucho suplemento de hierro y por lo tanto tampoco es beneficioso para ellos porque se ha demostrado que obviamente en lugar de ayudar pues los perjudica y no se absorbe ese hierro. Como sabemos, pues la terapia con hierro oral en la era de la epsidina juega un papel muy importante. Sabemos que la epsidina regula que el hierro pueda salir e ir a ejercer sus funciones.
o que este se bloquee y por lo tanto no permita su absorción, ¿verdad? También debemos de tener en cuenta aquellos pacientes, por ejemplo, con insuficiencias cardíacas, pacientes que obviamente el hierro por vía oral no va a ser muy efectivo, pacientes que tienen obviamente alteraciones hereditarias de la hepcidina, tampoco el hierro por vía oral va a ser el adecuado. Además de esto, en la actualidad se han descrito que administrar el hierro todos los días no es tan beneficioso, o administrar, por ejemplo, el hierro 2 veces al día, en lugar de mejorar la absorción, bloquea la absorción del hierro, ¿verdad? Y esto lo vemos en este estudio, donde pues se ha demostrado que administrar hierro 1 vez al día es mucho más efectivo que administrar el hierro, por ejemplo, cada 12 horas, o incluso para hacer los 200 miligramos administran 3 veces una tableta cada 8 horas, por ejemplo. Esto ha demostrado ser ineficaz y actualmente hay muchos estudios que han demostrado que es mejor administrar el hierro 1 vez al día para favorecer su absorción, e incluso en este estudio que fue publicado en Lancet en el 2017, ellos veían que resultaba bastante eficaz administrar el hierro a días alternos, ¿verdad? Porque favorecía la absorción del hierro en comparación con administrar el hierro todos los días, porque permitía que el hierro pues no se absorbiera de una mejor manera, aparte que administrar el hierro a días alternos, es decir, un día sí y un día no, por ejemplo, pues obviamente reduce también los efectos gastrointestinales y permite una mejor adherencia al tratamiento, y por lo tanto también es una opción bastante aceptable. Los nuevos preparados de hierro, por ejemplo, el hierro sucrosomial, este hierro, pues lo que ha demostrado o lo que está tratando de demostrar es evitar que el hierro pase a través del enterocito, sino que lo haga por endocitosis entre dos células intestinales, y poder obviamente absorberse de una forma más fácil y evitar todo el mecanismo tan complejo. En caso de que haya alguna alteración, pues se podría absorber de una mejor forma. Los hierros, el hierro intravenoso, pues como sabemos, esta es su fórmula, ¿verdad? Está compuesto por un complejo de hierro, que son los círculos de color naranja, y está rodeado por átomos de carbohidrato, ¿verdad? Esta es la formulación del hierro intravenoso. Desde 1947, pues se empezaron a utilizar los hierros por vía intramuscular al inicio, pero estos no demostraron ser eficaces, y al contrario, pues provocaba unos efectos secundarios, tanto locales a nivel intramuscular, como tanto para su absorción. Y a lo largo del tiempo, pues se han venido desarrollando diferentes preparados de hierro hasta llegar a los nuevos y novedosos preparados de hierro que contienen esta formulación, y que obviamente han demostrado tener menos efectos secundarios, mayor eficacia y seguridad para la absorción del hierro. Entonces, el hierro inyectado en el torrente sanguíneo, pues obviamente se absorbe por los macrófagos, y los efectos secundarios pues son bastante bajos. Uno por cada 200 pacientes puede llegar a tener efectos secundarios como dolor precordial, rash, pueden tener cefalea, dolor muscular, ¿verdad? Pero prácticamente los efectos secundarios pues dependen de la estabilidad de este complejo, ¿verdad? Vemos que este es el átomo de hierro y está unido a carbohidratos, pero dependiendo qué tan fuerte sea la unión de este complejo o qué tan estable sea esta unión, así son los efectos secundarios. Entonces, se estima que obviamente los preparados que se formularon hace muchos años, pues la estabilidad de unión de esta fórmula no era tan segura o tan fuerte como actualmente, y por lo tanto estos preparados tienen menos efectos secundarios, ¿verdad? Y entre más estable sea el complejo, pues obviamente menos son los efectos secundarios. En caso de que hubiera un efecto secundario, pues pueden utilizarse antihistamínicos, pero no recomiendan el uso de la difenhidramina, porque esta puede causar hipotensión y por lo tanto alterar los efectos secundarios. Pueden verse reacciones anafilácticas graves, desde alteración de la hemodinamia, alteraciones respiratorias, ¿verdad?
con todas las preparaciones. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, pero esto se ha visto que en los preparados recientes, pues ha sido muy bajo. Entonces, acá en esta tablita vemos los preparados de hierro intravenoso. Pero otra cosa muy importante, cuando nosotros prescribimos hierro por vía intravenoso, debemos de saber cuánto debemos de administrar, y esto lo hacemos a través de la fórmula de Gansoni, en donde calculando el peso del paciente, la hemoglobina actual, ¿verdad? Y la hemoglobina deseada, y el depósito de hierro, pues nos va a dar el total de déficit corporal en miligramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos y tiene, queremos llevarlo a 15 de hemoglobina, tiene 8 de hemoglobina, el punto 24 es una constante y el depósito de hierro varía, ¿verdad? La mayoría de pacientes adultos es mayor a 35 kilogramos, entonces su depósito es de 500, entonces más 500, y por ejemplo en este paciente son 1676 miligramos de déficit de hierro corporal. Entonces esos son los miligramos que debemos administrarle al paciente. Pero ¿cómo lo vamos a administrar? Por ejemplo, el gluconato de hierro o la sucrosa de hierro, que es el Venofer, que es bastante comercializado, tienen una estabilidad del complejo hierro-carbohidrato baja, y por ejemplo, moderada. Entonces, cuando tenemos una estabilidad baja, la dosis máxima que se puede administrar son 125 miligramos en 30 a 60 minutos. Y si mi déficit de hierro es de 1700, tengo que administrar pues casi 8, 9 o 10 dosis de este hierro. El moderado, que tiene una estabilidad moderada, me permite administrar hasta 200 miligramos en 30 minutos, y los nuevos preparados, que pues son los más novedosos, tienen una estabilidad del complejo bastante alta, que me permite, por ejemplo, con la carboximaltosa, administrar hasta 1 gramo de hierro en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, con una dosis y media prácticamente logro completar el tratamiento de este paciente, y por lo tanto es mucho más fácil y rápido, con la seguridad que va a tener menos efectos secundarios. Y ya para finalizar, en esta tabla tenemos las indicaciones del hierro por vía intravenoso, por ejemplo, cuando falla el tratamiento por vía oral, procesos malabsortivos a nivel intestinal, en pacientes con enfermedad renal crónica, el embarazo, falla cardíaca, anemias perioperatorias, también podemos utilizarlo, y hemorragias uterinas masivas, podemos hacer uso de estos hierros, sobre todo los más nuevos, porque son mucho más seguros. Y solamente muchísimas gracias.